capítulo 29, verso 4. Y bueno, estaba escuchando parte de todo lo que el hermano les estaba diciendo. Creo que con respecto al Salmo 95, creo. Y sobre Israel en el desierto, y son de esas cosas tan agradables que suele pasar muchas veces en los cultos, pero pues hoy pasó aquí. Los predicadores llevamos un sermón, nos hemos preparado, hemos orado, hemos estudiado, llegamos al evento, a la confraternidad, al culto, y muchas veces desde que quien dirige el culto lee la Biblia, eh, los que cantan, comienza uno a notar como una unidad en todo lo que va a pasar. Quien lee la Biblia, lee algo relacionado a lo que uno va a hablar. Muchas veces los coros son relacionados a lo que uno va a hablar y eso da mucha alegría. Uno muchas veces lo toma como que, hombre, sí, es por aquí. Bueno, hoy el hermano hablando de todo eso que sucedía con Israel en el desierto y resulta que, bueno, creo que vamos a seguir en algo afín a todo eso. Dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 29, verso 4. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice, escuche, que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Es tremenda estas palabras, a mí me parecen impresionantes. Dios le manda al pueblo que está en cautiverio, le manda a Jeremías. Jeremías compartió parte del cautiverio babilónico de Israel. Jeremías lo compartió con ellos. Y Dios le manda decir, así ha dicho el Señor, a todos los de la cautividad, ojo, que hice transportar a Jerusalén, de Jerusalén a Babilonia. A mí, cuando yo estudiaba ese pasaje, es que a veces estudiamos, pero no le ponemos como la lupa a ciertas palabritas. Si uno quitara esa palabra que hice transportar, estaría diciendo a todos los de la cautividad de Jerusalén en Babilonia. Pero luego uno le pone la lupa a esa palabrita, que hice transportar. O sea, palabras más, palabras menos, fue Dios. Tremendo eso. Por eso el tema que quiero compartir en esta mañana, en este día, con el ánimo o con el deseo de darles una palabra de ánimo, es aguanta un poco más. Así que si alguien le pregunta, ¿cuál fue el tema de hoy? Póngalo ahí, póngalo. Aguanta un poco más. Y le decía que estas palabras me parecen impresionantes y más cuando es Dios mismo quien se las está atribuyendo. O sea, es Dios, fui yo. ¿Pueden creerlo, hermanos? Dios le está diciendo a Israel, oiga, que fue él y no Nabucodonosor, ni su general Nebuzaradán, quien los llevó al cautiverio, quien los pasó por todo eso. Por eso les decía, si uno quita las palabritas que hice transportar de Jerusalén, si quitáramos esas palabras, entonces el texto estaría diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad de Jerusalén en Babilonia, o sea, que están en Jerusalén. Pero
al estar estas palabritas ahí, que hice transportar, Dios les está diciendo que no fue ningún ejército babilónico, que no fue ningún Nabucodonosor ni su general, que fue Dios mismo. Dios mismo los hizo transportar al cautiverio babilónico. Pudiera alguien preguntar, ¿por qué? Bueno, esa es la idea, explicar por qué, para extraer de ahí la aplicación, la enseñanza. Miremos el escenario tan tremendo. Ese día fue uno de los peores días que haya vivido el pueblo judío. Entre muchos, pero ese está entre los peores. El asedio, cómo sitiaron a Jerusalén, cómo la sometieron a una hambruna extrema, cómo el pueblo desfallecía. Logran ingresar a Jerusalén el ejército de Nabucodonosor, todo lo que sucede porque como en estos medios hay palabras restringidas, toda esa cantidad de personas que ese día dejan de ser, pero la manera, la forma tan despiadada, tan terrible, pudiéramos decir, tan ordinaria en que trataron al pueblo de Dios, cómo queda la ciudad en ruinas, cómo queda destruida, todo ese contexto tan tremendo. Luego viene esa fila enorme de cautivos que van en humillación, padres sin hijos, hijos sin sus padres, huérfanos, familias destruidas, fraccionadas, acabadas. ¿Cómo sería ese lamento en el desfile hacia Babilonia, que van enlazados, que van agarrados, que van rumbo a un cautiverio? Llegan a esa ciudad de su cautiverio, Babilonia se convierte en una enorme prisión para el pueblo de Israel. Ya se me salió la cárcel. Por algún lado ha de salir algo de evangelismo carcelario. Oiga, ¿cómo se convierte Babilonia en una gigantesca prisión para el pueblo? Y los cautivos, que muchos pasan a ser prisioneros en mazmorras, en cárceles, otros pasaban a ser esclavos, esclavos en trabajos demasiado pesados, trabajos muy duros, que esos reyes utilizaban los cautivos para sus grandes construcciones, grandes ciudades, grandes monumentos, estatuas. Eso era punta de trabajo de esclavos, donde eran azotados, humillados, donde desfallecían, donde algunos perdían la vida. Eso uno lo ve desde Egipto, allá en las grandes construcciones de Egipto. Bueno, algunas jóvenes de pronto agraciadas, hermosas, eran tomadas por señores importantes para convertirlas en sus mujeres o concubinas. Otras damas ser llevadas como criadas, como esclavas a casas, a trabajos domésticos. Y ahora viene el profeta a decirle al pueblo que no fue Nabucodonosor, que no fue su ejército, que fue Dios quien los hizo llevar allá. Quien fue Dios el arquitecto de
todo ese dolor tan impresionante, de toda esa humillación, de ser exiliados, llevados a nación extranjera, que fue Dios. Yo cuando leía este texto y todo lo que tiene que ver, me preguntaba, ¿qué sentiría Israel cuando escuchó esas palabras? Y más ahora que estaban en afrenta, en humillación, en necesidad, en escasez, en cautiverio, en situaciones tan terribles. Diría algún cautivo, ¿es en serio? Algún reflexivo por allá que está escuchando la profecía o las palabras más bien, ¿es en serio? Todo lo que tuvimos que pasar, todo lo que estamos viviendo en este cautiverio, ¿es en serio? ¿Cómo nuestra ciudad fue invadida y destruida? ¿Cómo perdimos la batalla? ¿Cómo fuimos traídos a esta tierra maldita? Ellos usaban, es una expresión dura, pero la usaban sobre otras naciones. ¿Cómo fuimos traídos a esta tierra maldita? ¿Cómo nuestras mujeres fueron humilladas, nuestras doncellas vírgenes ultrajadas? Yo creo que me hago entender con esa palabra. ¿Cómo nuestras madres en cierta edad todavía productiva pero adulta son convertidas en esclavas, en criadas para trabajos domésticos? ¿Cómo nuestros jóvenes son esclavizados para trabajos duros, ordinarios? Y cómo tantos de nuestros padres y ancianos ya no están entre nosotros porque simplemente eran considerados viejos que no servían para nada. ¿Es en serio? Para venir Dios a decirnos que fue Él quien nos trajo aquí, porque recordemos el texto, ahí está todavía proyectado. Oiga, Dios de Israel les manda a decir a todos los cautivos que hice transportar, que hice. Dios se está atribuyendo todo eso. Dios no les está diciendo que Nabucodonosor y su general transportaron a Babilonia, no, que hice, o sea, fui yo. Y decir ese cautivo que está reflexionando, que está escuchando, para venir Dios a decirnos que fue Él quien nos trajo aquí y no Nabucodonosor ni su ejército. ¿Es en serio, Jeremías? Y me parece oír al profeta Jeremías respondiendo, sí, así es como lo oyen, así como lo oyen, fue Dios quien los hizo transportar aquí. Fue Dios quien los trajo aquí, no fue Nabucodonosor, no fue su general, Nebuzaradán, no fue su ejército, fue Dios. Y quedan dos opciones: amargarse, llenarse de resentimiento toda la vida, transmitir ese resentimiento de generación en generación al punto que eche raíces, se convierta en una raíz de amargura, morir preguntándose por qué, morir maldiciendo y diciendo no es justo, creí que Dios era bueno, que Dios era justo, que Dios era perdonador, o más bien preguntar ¿para qué? Y ponerse en las manos de Dios y servirle a Él aún en este lugar. No por qué, sino para qué.
Porque Dios los llevó allá, hermanos, para que entendieran que por encima de todo, lo más importante es Dios. No es el lugar, es quien está en el lugar. Que lo más importante es tenerlo a Él, sin importar el lugar. Permítame ser repetitivo, no es el lugar, sino quién está en el lugar. Que lo más importante para que entendieran que lo más importante es tener a Dios, su presencia, su gracia, su amor y su bondad. Dios tuvo que llevarlos allá. Resulta que Israel, en la comodidad de la abundancia, los que pudieron entrar, porque ahora el hermano hablaba de todo eso del desierto y de la dureza de corazón, al punto que Dios dice, y juré en mi ira que no entrarían en mi reposo, refiriéndose a la tierra prometida como el reposo, a eso se refería, no entrarán a la tierra que juré a sus padres. Pero ¿quiénes no entrarían? Esos viejos, esos padres, porque al final de cuentas siempre entró una generación más nueva de jóvenes, de adolescentes. Pero en la comodidad de la abundancia, donde heredaron casas que no habían construido, tal cual como Dios se los había dicho allá en Deuteronomio. Ustedes entrarán a una ciudad, a una tierra y heredarán casas que no han construido, donde heredaron cultivos que no habían plantado, donde heredaron animales que no habían tenido, no habían, digamos, alimentado, tratado, donde heredaron riquezas que no eran de ellos. En esa comodidad de la abundancia, se habían acostumbrado tanto al templo, los lujos del templo, la hermosura del templo, las riquezas del templo. Recuerda que en tiempos de Jesús ya ese es otro templo que le ha construido el gobernante y ellos le dicen a Jesús, mira este templo, Señor, mira sus acabados, mira su arquitectura, mira sus lujos, mira, Señor, sus cosas tan hermosas. Siempre habían sentido admiración por los templos y era motivo de orgullo para ellos, era una insignia. Eso era un ícono para ellos. Hablaban del templo con orgullo, con altivez. Oiga, se habían acostumbrado tanto a sus cultos, por decir así, a los sacerdotes y a sus vestimentas, que llegaron a pensar que sin esas cosas no podrían vivir. Y olvidaron quién los había sostenido durante toda la vida. Se olvidaron de quién los había sacado de Egipto con mano firme, con mano poderosa, con mano extendida. Se olvidaron de las maravillas en Egipto. Se olvidaron cómo cada plaga era un ataque frontal y directo contra una deidad egipcia, mientras que el pueblo no sufría nada. Mientras moría el ganado de los egipcios, el de Israel estaba en pie. Mientras habían tinieblas densas en Egipto, Israel tenía luz. Mientras allá caían tumores y plagas, Israel estaba bien. Se olvidaron que cuando divagaron por el desierto 40 años,
Oiga, 40 años, nunca, jamás les faltó nada, aunque les hubiera faltado todo. Suena raro, permítame entonces decirlo en comillas. Nunca les faltó nada, aunque en el desierto les faltó todo. Me voy a explicar. En el desierto no tuvieron una gran ciudad, no tuvieron un gran ni hermoso templo, no tuvieron las riquezas en el desierto. Pero en el desierto, aunque no tuvieron esas cosas, la columna de fuego jamás se apagó para guardarlos del frío espantoso de la noche y para brindar protección contra las fieras, las serpientes, los escorpiones y otros animales. En el desierto, la nube jamás se derritió, porque mientras en la noche tenían una columna de fuego para alumbrarlos y protegerlos, en el día tenían la columna de nube para protegerlos de los calores del sol tan impresionante. En el desierto, el pan del cielo jamás cesó y el día viernes les enviaba suficiente para que guardaran para el día sábado. Y cuando agua y carne pidieron, el Señor se las proveyó. Y durante esos 40 años protección nunca les faltó. Nunca. Su pie no se hinchó. Su vestido y calzado no envejeció. Tampoco se encogió. Porque en el desierto, aunque aparentemente no tenían nada, tenían a Dios. No es el lugar, es quien está en el lugar. Jacob, después de despertar de su sueño, dijo: cuán terrible es este lugar. Pero no terrible de feo, no terrible de horroroso, sino terrible de admiración. Este lugar no es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo. Era un monte, pero ahí se le presentó Dios. Entonces, en esos 40 años, protección nunca les faltó. Pero como en Jerusalén ya habían olvidado todas esas cosas, todas esas obras, todos esos portentos y todas esas maravillas y el Dios que se las había concedido, se habían olvidado de Dios. Dios había pasado a un segundo plano. Fíjese que Cristo les dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Aparentemente honraban a Dios. Aparentemente iban al templo, ofrecían sacrificios, llevaban sus ofrendas, pero eso era de apariencia. No era para Dios. Cuando ayunaban, no ayunaban para Dios. Ayunaban para creerse mejor que los demás, más santos que los demás, más devotos que los demás, y para salir del ayuno criticando, chismoseando y hablando mal de los demás. Esos ayunos no eran para Dios. Cuando sacrificaban animales no eran para Dios, era para su propio vientre y para su propio festín. Y cuando daban ofrendas no era para Dios, era para ser vistos de la gente y alabados por la gente y admirados por la generosidad. Pero nada de lo que hacían era para Dios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos, lejos de mí. Entonces Dios tuvo que llevarlos a Babilonia. Por eso Dios se atribuye. Por eso el profeta está diciendo: así ha dicho el Señor, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar.
Dios tuvo que llevarlos a Babilonia primero para doblegarle su arrogancia, su soberbia, para que entendieran que ellos sin Dios no eran nada, mientras que Dios sin ellos seguía siendo Dios. Para manifestar en ellos nuevos prodigios, nuevas señales, nuevos portentos. Porque los portentos de Babilonia no tienen en nada parecido a los de Egipto. En Babilonia son otra clase de eventos y portentos y milagros. Para que renovaran en ellos ese amor, esa devoción verdadera, y entendieran que aunque ellos se habían apartado de Dios, Dios jamás se había apartado de ellos. Estuvo disgustado con la nación. Pero cuántas veces los padres no nos disgustamos con los hijos, pero siguen siendo hijos. Entonces Dios los llevó a Babilonia, Él mismo, para demostrarles que ellos sin Dios no son nada. Nosotros sin Dios no somos nada, pero Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Mire todas esas cosas que pasaron. Porque muchas veces es en la prueba, en la dificultad, en el desierto, en el cautiverio, en el problema económico, en la enfermedad. Es en ese desierto que representa todas esas situaciones que vemos la gloria de Dios y no en el palacio. En el palacio jamás Moisés, mientras hizo parte de la corte, mientras hizo parte de los nobles y de los príncipes, mientras ostentó el título de príncipe, jamás vio caer pan del cielo. Eso lo vio en el desierto. Jamás vio que de peñas brotaran fuentes de agua. Eso lo vio en el desierto. Jamás vio que el vestido durara 40 años y no envejeciera, ni se acabara, ni se encogieran el calzado. Eso lo vio en el desierto. En el desierto. Jamás vio que el mar se abriera frente a una multitud y pasaran como por tierra seca. Eso lo vio en el desierto. Eso no lo vio en el palacio. En Jerusalén, los israelitas jamás vieron a un hombre ser echado en un foso de leones hambrientos y venir un ángel y tapar la boca del león y él estar con ellos como si fuera un pastor, en este caso de leones. Eso lo vieron en el cautiverio, en la prisión. En Jerusalén jamás vieron a 3 hombres ser echados en un horno de fuego 7 veces más de lo normal, recalentado, y que ni siquiera la ropa oliera humo, ni siquiera el cabello se quemó. Eso lo vieron en una prisión llamada Babilonia. A veces Dios nos lleva al desierto de la prueba, de la enfermedad, de la escasez, de la crisis, de situaciones extremas para mostrarnos cosas que en la comodidad no vamos a ver. Y no porque Dios sea solo Dios de la dificultad, Dios del desierto, Dios de la prisión, Dios de la enfermedad, Dios de la escasez, y no sea Dios en la abundancia. Dios es Dios siempre. De Jesús se dice, Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el fin, Él es el Dios todopoderoso. Pero somos nosotros que casi siempre en la comodidad nos relajamos. Somos nosotros que casi siempre en la abundancia nos relajamos y vamos olvidando la dependencia o nuestra dependencia de Dios. Y cuando todo está bien, entonces en muchos merma la oración. Cuando todo está bien, merma el ayuno. Cuando todo está bien, merma la adoración. Cuando todo está bien, merma el culto. Cuando todo está bien, merma la dependencia. Y Dios nos tiene que recordar que sin Él no somos nada. A veces Dios en su gracia, y en su amor, no en su odio y su rencor, no, gracia y amor.
nos tiene que pasar por procesos duros, pero siempre ahí va su gracia y su amor. A veces Dios en su gracia y en su amor nos tiene que pasar por momentos difíciles y difíciles al extremo, por situaciones. A veces viene una enfermedad terrible, a veces viene una escasez crónica para que no olvidemos nuestra dependencia de Él. Porque es en el desierto que nos volvemos más sensibles a su presencia, más sensibles a la dependencia, más sensibles a la oración, a la búsqueda de Dios. Cuando se acaban los recursos humanos y entonces cuando viene el desempleo, cuando viene la hipoteca, cuando viene la crisis económica, cuando le diagnostican a una hija cáncer o leucemia, o cuando vienen una cantidad de problemas, entonces ya merma el sueño. Madrugamos más a orar. Queremos ir más temprano al templo. Esas cosas Dios las permite porque sabe que a veces el hombre de esa manera busca el refugio de Dios. Vuelve a acordarse que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Oiga, Dios le está diciendo a Israel, fui yo quien los hice transportar a Babilonia. Impresionante. Y esto me lleva a hacer una pregunta. ¿Y a ti? ¿Dónde te ha llevado Dios? ¿Por dónde vas pasando? ¿Siente que vas por un desierto? Hablar de desierto es hablar de situaciones extremas. Sed extrema, hambre extrema, calor extremo, frío extremo, peligro extremo. Aquí cerca a donde vivimos, bueno, no tan cerca, en realidad unas 5 horas, 6 horas, tenemos un desierto. ¿Qué hay en los desiertos? Cactus, espinas, un calor infernal, unos escorpiones pero tremendos, serpientes, arena. Eso es calor arriba, calor abajo, porque esa arena se recalienta, sed extrema. Pero a veces también estamos como en una prisión, como que es una prisión, como un laberinto sin salida. No hay salida. No hay salida. A la óptica humana hay momentos que no hay salida. ¿Qué hago? ¿Para dónde agarro? No hay recursos. Y no solo eso, no tengo recursos, pero si viviera 20 años más no tendría con qué pagar lo que debo. ¿En qué problema te encuentras? ¿Son tan severos que logran confundirte, estresarte, desanimarte, angustiarte? ¿Son tan duros que hasta te hacen creer que Dios ya se olvidó de ti? ¿Qué pensaría Israel cuando iba rumbo al cautiverio? Tras sí queda una ciudad destruida, hermanos, en ruina. No queda sino un montón de cuerpos regados sobre la faz de la ciudad, mutilados, sin ojos, en 2 pedazos, otros quemados. No queda sino destrucción, ruinas, muerte tras de ellos, allá atrás en Jerusalén. Y ahora en la caravana hacia el cautiverio no hay más que lamentos, sollozos, gritos y posiblemente sonidos de latigazos que zumban en el aire, cortando el viento a una velocidad para caer en las espaldas
de alguien que se está desmayando, que argumenta no tener fuerzas. Y ese soldado decir, venga que le voy a dar fuerzas, un latigazo, darle motivación a punta de látigo. Mientras los soldados toman agua y calman la sed, el alma de ellos gime por sed. ¿Qué pensaría Israel? Y nuestro Dios se olvidó el Señor de nosotros. Se olvidó Dios de su heredad. Se olvidó el Señor del juramento que hizo a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué pasó con nuestro Dios? Y mientras ellos hay un sentimiento de abandono, de huérfanos, de soledad, Dios va con ellos ahí. Es Dios el que los está llevando. Es Dios el que los está transportando a Babilonia. Y es Dios el que en sus planes los está llevando a una ciudad a mostrarle cosas que nunca antes han visto. Es Dios, va ahí con ellos. A nosotros nos viene la prueba, la enfermedad, la crisis económica, el desempleo y tantas cosas. Y el primer sentimiento es abandono, es como un huérfano. Y Dios va ahí con uno. Ese aparente juicio no es más que otra forma de probarnos su amor y su gracia. Es para acercarnos hacia Él. Es para atraernos hacia Él. Leía en uno de tantos comentarios que a veces publican ahí en los chats de Facebook. En una transmisión en vivo que estaba mirando, leía un comentario. Es que yo oro y oro y oro y Dios no me responde. A veces siento que Dios me ha desechado. A veces siento que Dios me ha olvidado. A veces siento que Dios ya no se interesa por mí. Llevo tanto tiempo clamando y nada. Aguanta un poco más. La palabra del Señor dice, volveos a Él y Él se volverá a vosotros. Aguanta un poco más. Vuélvete en amistad con Dios, dice un texto. ¿Qué tal tú? ¿Cómo te sientes? ¿Sientes que ora y ora y ora y a tus ojos no pasa nada? ¿Siente que Dios no te responde? ¿Siente que Dios te ha desechado? ¿Siente que Dios te ha olvidado? ¿Siente que Dios ya no se interesa por ti? Aguanta un poco más. Como iba con Israel en la caravana de cautivos, Dios está contigo. ¿En realidad crees que Dios te va a desechar? ¿Te va a olvidar? ¿Te va a abandonar? ¿Podría olvidarse Dios de aquel por quien dio la vida? De aquel por quien sufrió el oprobio, la burla, los azotes, las bofetadas, la corona de espinas, los látigos allá en el Calvario. ¿Podría Dios olvidar algo como eso? ¿Sabe qué le dice Dios a Israel? En Isaías 49, vamos a mirar Isaías 49, verso 14 en adelante. Mire lo que dice Isaías 49, 14. Pero Sión dijo, me dejó el Señor, me dejó, me abandonó, me desechó. El Señor ya se olvidó de mí. Mire lo que dijo el pueblo, Dios me olvidó, Dios me abandonó, Dios me desechó, ya Dios no me escucha, Dios ya no está conmigo. Y entonces en el verso 15 pregunta, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? ¿Se olvidará para dejar de compadecerse del hijo de su vientre?
A primera vista diríamos que ninguna madre sería capaz de olvidar un hijo. Bueno, pero como la historia habla de gente desnaturalizada, hermanos, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, una noticia mundial fresca hace poco, de una madre joven que se fue de fiesta, se fue a playas, se fue con amigos, no sé si escucharon la noticia, fue viral, y dejó varios días, no recuerdo cuántos días para no ir a decir cosas que no son, pero varios días dejó a una bebé, en la cuna, allá solita, porque, porque, porque estaba estresada del encierro, tenía estrés posparto, porque necesitaba divertirse, necesitaba compartir con sus amigos, y dejó esa criaturita varios días llorando y lentamente yéndose del hambre. Cuando encontraron la niña y en todos los estudios se dieron cuenta que la niña en su instinto de convivencia o el bebé cogía de las propias heces del excremento de ella y se lo llevaba a la boquita como si fuera una compota. Eso encontraron todos los investigadores. La mujer fue condenada a cadena perpetua. No sé si ustedes escucharon la noticia. Entonces el Señor dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aparentemente la pregunta está diciendo que no, pero luego dice, aunque olvide ella, porque sí hay casos, aunque ella olvide, yo nunca, otro sinónimo para nunca, jamás me olvidaré de ti, jamás. El verso 16 da la razón del por qué jamás se olvidará de ti. Y la razón es, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Claro, alguien dirá, pero es que eso fue dicho a Sion, a Jerusalén. Ay, hermano. Y la obra que Dios hizo en el Calvario no fue por el mundo entero. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no lo dice la Biblia? Que ha dado a su Hijo, amó tanto Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para entregarlo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. El justo por los injustos, el santo por los pecadores, el inocente por los condenados, porque ni siquiera íbamos a ser condenados. El que no cree ya ha sido condenado. Ya en Deuteronomios capítulo 8, versos 15 y 16 les había dicho que fue Él quien los hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, que fue Él quien los afligió y probó. Pero mire lo que dice, para a la postre haceros bien. Deuteronomios 8, 15 y 16. Ojo, para a la postre hacerles bien. Muchas veces Dios nos lleva por un desierto, muchas veces estamos como en una prisión. Aguanta un poco más. Que si es Dios el que nos está pasando por ahí, es para hacernos bien. ¿No será que Él te está probando, te está afligiendo, te está angustiando? ¿No será que ese desierto grande y espantoso por el que estás pasando, lleno de peligros y aflicciones, de escasez e incertidumbre, es porque a la postre Dios te va a hacer bien? Aguanta un poco más. Aguanta, mi hermano, aguanta, mi hermana. Aguanta un poco más. Querido padre, que pareciera que Dios no le escucha con relación a la familia, sigue clamando y aguanta un poco más. Querida madre, aguanta un poco más. Aunque estemos en lo que a nuestra óptica parecieran los peores momentos, si estamos en las manos de Dios, estamos en las mejores manos. Escucha, si estamos en las manos de Dios, estamos en las mejores manos. Dios iba con Israel
No solamente los hizo transportar a Babilonia, es que Dios iba con ellos y allá los guardó del horno. Y allá guardó a Daniel del foso de los leones y a 3 de los jóvenes del horno, pero el pueblo era testigo, el pueblo estaba viendo con sus propios ojos lo que jamás había visto. Ese pueblo no fue el que estuvo en Egipto, así que ese pueblo no había visto las maravillas de Egipto o en Egipto. Ahora necesitaban tener sus propias experiencias. Por eso Dios nos pasa por todas esas cosas. No son suficientes las experiencias de la Biblia. No son suficientes las maravillas en Egipto ni las maravillas en Babilonia. Necesitamos nuestras propias experiencias. Pero para llegar a ellas, primero hay dolor. Para Israel ver todo lo que vio en Egipto, primero estuvo 430 años cautivo. Para Israel ver todo lo que vio en Babilonia, tuvo que ser llevado a Babilonia. Tuvo que perder su patria, su nación, su tierra, su ciudad, ser llevados cautivos, pero allá vieron lo que jamás habían visto antes. ¿Qué harías tú si Dios te manda a decir que es Él quien te está pasando por ese desierto, por esa prueba, por esa angustia, por esa aflicción, por esa escasez? ¿Qué harías tú? Al principio les decía, quedan 2 opciones. O te amargas, te llena de resentimiento, resientes a tus hijos, contaminas a tu familia con tu amargura, te mueres preguntando por qué, o más bien le preguntas a Dios, ¿para qué, Señor? Muéstrame qué debo hacer. Perdona mis faltas, como hijo, como padre, como servidor, como predicador. Y reconocemos que a veces nos hemos alejado de Dios, que hemos mermado ese tiempo de intimidad con Él, de consagración. Y a veces Dios permite estas cosas para que nos acordemos que sin Él no somos nada. Él sin nosotros sigue siendo Dios. Necesitamos estar muy cerca de Dios. Oiga, leíamos al principio, termino con estas palabras para dar gracias. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Jeremías 29:4. Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Posiblemente Dios te lleve ahí. Pero va contigo y ahí va conmigo. Y si Él va con nosotros, hermanos, seremos más que vencedores. Aguanta un poco más. Aguanta un poco más. Es una palabra de ánimo. Es una palabra de ánimo que quiera Dios que sea de mucha bendición. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Dije que hasta las 6:50 y qué difícil que un pastor cumpla el horario. Vamos a darle gracias al Señor. Soberano Salvador. Muchas gracias. Gracias por tu bondad infinita. Gracias por tu misericordia. Gracias por la abundancia. Gracias por esos momentos de escasez. Gracias, Señor, porque a veces todo está bien. Todo está bien. Pero a veces vienen los momentos difíciles, la escasez, la angustia, la preocupación. Entonces la ansiedad ataca a las personas. Viene el desasosiego. Ayúdanos. Señor, haznos sentir tu presencia en estos procesos. Te ruego por mis hermanos que están pasando situaciones duras, difíciles. Ayúdalos. Multiplícale las fuerzas. Hazle sentir tu presencia y muéstrale los grandes portentos que tú haces aún en la escasez, en la prisión, en el cautiverio, aún en el desierto. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga, paz de Cristo, que estén muy bien y dispónganse a pasar un día excelente al lado de sus seres queridos.